¿Qué tal? Esto es Ciencia para Leer, un espacio sobre libros y divulgación que hacemos desde la librería del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Si te interesa la ciencia y la tecnología que forman parte de nuestra vida, quédate a escucharnos porque este podcast va de conocer lo que hacen las personas que se dedican a la investigación para que nuestro entorno y nuestro día a día sea un poco mejor. Hoy toca hablar de alimentación, o mejor dicho, de aquellas medias verdades o directamente bulos que pululan sobre las cosas del comer. Todos nos hemos topado en alguna ocasión con alguna dieta milagrosa o nos han hablado de un complemento alimenticio para que nuestra salud sea indestructible. Pero ¿qué hay detrás de todas esas propiedades espectaculares? ¿Existe alguna base científica y estudios rigurosos que avalen, por ejemplo, que no comer gluten mejora tu salud aunque no seas celíaco o que la panela es mejor que el azúcar blanco? Miguel Herrero es investigador del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, un centro del CSIC y la Universidad Autónoma de Madrid y autor del libro Los falsos mitos de la alimentación. Con él vamos a hablar en los próximos minutos para arrojar un poco de evidencia científica en este mundo tan lleno de titulares prometedores. Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es cómo trabajáis los expertos en nutrición para comprobar si un alimento o un compuesto es beneficioso o perjudicial para la salud. Bueno, pues lo primero es que digamos que lo que tenemos que hacer es intentar tener la suficiente evidencia científica de que eso sucede así, de que tenemos un componente que puede hacer un efecto para la salud. Entonces, digamos que se puede trabajar a tres niveles diferentes, ¿no? El primero, que sería a nivel de ensayos in vitro, que es lo más común y lo más rápido, es donde se inician todos los estudios a nivel del laboratorio, digamos. Y luego, cuando encontramos un compuesto, un ingrediente o un alimento que puede ser prometedor, pues se llevan a cabo entonces ensayos ya in vivo, digamos, con modelos animales. Y el último paso sería ensayos clínicos con personas para poder ratificar que esas actividades tienen lugar y saber la ciencia cierta, nunca mejor dicho, que ese componente puede tener un efecto beneficioso para la salud. En tu libro haces un recorrido por algunas modas en alimentación. Las vas contextualizando y, sobre todo, explicas, como estamos diciendo, qué evidencia científica existe sobre cada una. Vamos a empezar, si te parece, por el gluten, que lo he mencionado en la introducción. Porque eliminar de la dieta alimentos que contengan esta proteína, aunque no seas intolerante, parece, como comentaba, que mejora nuestra salud, o al menos eso nos dicen, pero ¿es cierto? A ver, no es cierto tal cual, digamos, directamente. Puede ser cierto porque el gluten, como bueno, ya sabe todo el mundo, está presente en los cereales, sobre todo es muy rico el trigo, ¿no?, en gluten. Entonces, si una persona deja de comer gluten en el sentido de que se quita todos los alimentos de origen cereal, tipo pan, masas, pizza, hamburguesas, bollos, galletas, os podéis imaginar toda esa cantidad de alimentos, y lo sustituye por alimentos que no tienen gluten, como verduras o frutas, su salud puede mejorar, pero no por el hecho de haber quitado el gluten, sino por el hecho de alimentarse mejor, digamos. Por el contrario, si uno se quita el gluten, pero sigue comiendo el mismo tipo de alimentos sin gluten, como hoy los hay en el supermercado, por ejemplo, ¿no?, pan sin gluten, galletas sin gluten, etcétera, etcétera, al final la salud no se va a ver beneficiada para nada, ni mucho menos. Continuemos con el azúcar, ese veneno blanco, entre comillas, que hay que sustituir por la panela o la stevia. También esto me baso en titulares que se leen en internet, en redes, etcétera. ¿Ahí qué nos dice la evidencia científica? ¿Es tan malo el azúcar blanco y tan buenas esas alternativas? Porque han aparecido en nuestros supermercados de repente un montón de productos que dicen no ser azúcar, pero endulzar. Sí, efectivamente. Al final, el azúcar blanco podemos saber que hay una evidencia científica elevada, grande, digamos, que es malo para la salud en general. Un exceso de azúcar está claro que no es bueno para la salud. El problema es que la panela o el azúcar moreno integral de caña o cualquier otro tipo de edulcorantes basados en azúcar de los que se venden en el supermercado son azúcar también. O sea, son igual de perjudiciales para la salud, digamos. Al final, eso no es una alternativa para el consumo de azúcar, sino que habría que reducir en general el consumo de azúcar. O sea que la clave está no en cambiar de producto, sino en reducir la cantidad que ingerimos. Exacto. Incluso cuando nos vamos al nivel de los edulcorantes, que los edulcorantes no tienen estos problemas porque no tienen un efecto negativo sobre la glicemia y sobre, por ejemplo, la diabetes, ¿no?, o la obesidad, porque no engordan claramente. Al final, uno cuando consume muchos edulcorantes se está acostumbrando a su cerebro a consumir un nivel de dulzor muy alto. Entonces, indirectamente después va a poder también elegir alimentos que son dulces de manera natural y
comer más de esos alimentos porque les gusta más, simplemente, ¿no? Entonces, al final, incluso es una trampa porque indirectamente puedes hacer que consumas más azúcar de manera indirecta. La leche y la lactosa son protagonistas también de un capítulo del libro, porque en este alimento también hay controversia. ¿Qué nos podrías decir? Últimamente lo más destacado, sin lugar a dudas, es la intolerancia a la lactosa, porque se está viendo que hay mucha gente que parece que puede tener intolerancia a la lactosa. Con el avance de la medicina en los últimos años, evidentemente se puede, digamos que a lo mejor diagnosticar mucho mejor esa intolerancia a la lactosa, y eso nos da la impresión de que antes no había nadie intolerante y ahora hay mucha gente, ¿no? Pero la verdad es que para una persona que no sea intolerante a la lactosa, volvemos a lo mismo del gluten. No tiene ningún beneficio no consumir la leche y consumir un alimento, por ejemplo, alternativo como una bebida vegetal, ¿no? De almendra o de soja o de este tipo de bebidas. Y otra cosa también poco conocida, creo, es que aquellos a los que les siente mal la lactosa sí que pueden consumir algunos lácteos que están procesados, como el yogur o el queso, ¿verdad? Sí. El yogur y el queso tienen mucha menos cantidad de lactosa que la leche de manera original, sobre todo el yogur, y, algunos tipos de queso también. Pero al final la intolerancia a la lactosa es un poco compleja porque digamos que no es blanca o negra, ¿no? Sino que ahí abarca muchos grados. Entonces uno puede ser intolerante a la lactosa a partir de un cierto consumo, digamos. Es decir, que a lo mejor si tú consumes medio litro de leche te empieza a sentar mal y puedes ser un poco intolerante, pero si estás por debajo no, porque esa cantidad de lactosa tu cuerpo la puede procesar sin problema, ¿no? Vamos también ahora a mirar a la tradición, porque en alimentación solemos decir aquello de, bueno, esto no puede ser malo porque lo hemos tomado toda la vida. Y aquí el vino y la cerveza podrían ser, creo que un buen ejemplo que tú citas en el libro, porque los tenemos totalmente integrados en nuestros hábitos alimenticios, pero no hay que engañarse. Ahora tú nos dirás, pero 100% no son saludables. Sí, desde luego. Al final son bebidas alcohólicas, ¿no? Y el alcohol, ya es de sobra conocido que es una sustancia tóxica, con lo cual hay que tener en cuenta que esas bebidas tienen que cargar, digamos, con el hecho de que llevan alcohol. Sí que es cierto también lo que dices, que es ampliamente dicho, ¿no? Lo de que como antes se hacía, ¿por qué ahora no? O porque de toda la vida... No sé, yo siempre pongo el ejemplo del cinturón de seguridad. Yo cuando era pequeño íbamos detrás en el coche con mi padre, no había cinturón de seguridad, íbamos tan contentos y aquí estoy, no me he matado. Pero no se me ocurre ni por lo más remoto poner a mis hijos detrás ahora sin cinturón de seguridad, ¿no? Me gusta mucho un ejemplo que pones sobre la cerveza en tus charlas, que se dice, no sé en qué momento se dijo que era bueno para las embarazadas. Sí. Y ahí pues dibujabas tú una explicación de por qué realmente la cerveza, bueno, para las embarazadas relativamente, ¿no? Es beneficioso. Sí. Lo de las embarazadas viene porque la cerveza, digamos que tiene un contenido relativamente alto de ácido fólico. El ácido fólico es una vitamina que necesitamos todos, pero en particular pues las mujeres embarazadas tienen que incluso suplementar la cantidad de ácido fólico que necesitan. Entonces, en un momento dado se decía, bueno, pues la cerveza sin alcohol tiene el mismo ácido fólico que la cerveza normal, pues la pueden tomar las embarazadas y así incrementa los niveles. La verdad es que en una caña de cerveza hay como un 3% del ácido fólico que una persona normal necesita. Al final, si quieres vitaminas, pues hay fuentes mucho más ricas y más saludables de vitaminas que la cerveza. Como por ejemplo, para el ácido fólico. Sí, para el ácido fólico está presente en casi todos los cereales, en bastante cantidad. O sea, cualquier alimento de origen cereal tiene ácido fólico, por eso la cerveza también lo tiene, ¿no? Y los términos prebiótico y probiótico también llenan las etiquetas de muchos de los productos que encontramos en farmacias y para farmacias, pero no siempre tenemos claro, como usuarios al menos, qué son. Y lo más importante, ¿qué efecto real tienen en nuestra salud, Miguel? Sí, bueno, los probióticos, digamos que son microorganismos, son bacterias que pueden ser beneficiosas para la salud potencialmente. Y los prebióticos son normalmente hidratos de carbono que no son digeribles por nosotros, pero que las bacterias les pueden utilizar y exclusivamente ese tipo de bacterias beneficiosas. O sea, sería para ayudar a que nuestro intestino colonicen las bacterias que pueden ser positivas para la salud. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día los probióticos han despertado un interés muy grande y hay muchísimas investigaciones que tienen que ver con la influencia que puede tener la microbiota intestinal en cuanto a la salud, ¿no? En un montón de tipos de enfermedades, incluso enfermedades mentales. O sea, ahí hay un campo de investigación que es muy vasto y es muy amplio. Sin embargo, las evidencias a día de hoy todavía no son suficientemente sólidas como para poder decir
que si tomas un probiótico vas a tener una actividad o un beneficio directo, digamos. De hecho, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, que es la que autoriza pues todas las alegaciones para la salud, ¿no? Que son las frases que pueden contener los envases de los alimentos, digamos, de qué acción puede tener positiva para la salud, no hay ninguna aceptada para un probiótico, a pesar de los esfuerzos comerciales que se han dado, ¿no? Por algunas casas de la industria alimentaria. En muchas ocasiones, en la cantidad del compuesto beneficioso, entre comillas, que lleva un alimento está el engaño o la media verdad, y ya lo hemos comentado en las otras preguntas que hemos hecho, pero ¿nos podrías dar algún ejemplo de esto? Sí, hay multitud. Realmente, cuando se habla de alimentos, un consumidor normal puede leer en un medio de comunicación, por ejemplo, que tal alimento tiene una actividad que es anticancerígeno, que baja la tensión, que no sé qué. Generalmente, en casi todos los casos, estamos hablando de que es un titular que se extrae a partir de un componente que tiene ese alimento, que no tiene ni por qué estar en mucha cantidad, y que ese componente a nivel de laboratorio, en in vitro, como decía al principio, tiene esa actividad, pero no está ni mucho menos demostrada que pueda hacerla en vivo en animales y mucho menos en personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno que se me ocurre es el licopeno, que es un compuesto que está en el tomate y que se ha visto en el laboratorio que puede tener actividad antiproliferativa, es decir, anticancerígena. Digamos que si tú lo pones en una placa Petri con células de cáncer, impide que esas células crezcan. Pero de ahí a decir que el tomate, que es el que lo contiene, puede curar el cáncer o prevenirlo ni siquiera, es muy aventurado, ¿no? Porque no estás teniendo en cuenta todos los procesos que tienen cuando uno se alimenta, ¿no? La digestión, por ejemplo, o la absorción de esos componentes, y mucho menos la cantidad, como tú decías, ¿no? Y en el texto no solo desmontas mitos, como el título bien dice, sino que además hablas de la investigación en nutrición. ¿Hacia dónde apuntan los estudios en este ámbito? Bueno, claramente hacia la relación entre alimentación y salud. Hoy en día ya digamos que en nuestra sociedad occidental, al menos, hemos superado el concepto de nutrición clásica de no desarrollar ninguna enfermedad, ¿no? Típica por tener una carencia de vitaminas o de algún nutriente, sino que eso ya lo tenemos más o menos cubierto todos, por fortuna, y lo que queremos es intentar prevenir otro tipo de enfermedades crónicas, ¿no? Como el cáncer o enfermedades neurodegenerativas, diabetes, obesidad, cualquier tipo de enfermedades que se generan a lo largo del tiempo. Y por ahí es donde más hincapié se está poniendo hoy en día. Yo creo que en la relación de alimentación y salud, ¿no? En los diversos ámbitos y diversas enfermedades que pueda haber. Y quizá también en la personalización de la dieta, por aquello que tú dices de que cada persona es un mundo, tiene un contexto. Sí, has dado en el clavo. Ese es el objetivo final, digamos, del estudio de la alimentación y la salud, poder llegar a una dieta personalizada, ¿no? Que conozcamos muy bien la genética de cada persona y cómo cada alimento va a influir en esa genética o cómo la genética va a tratar ese alimento, ¿no? De manera que cada uno, de manera muy personalizada, pudiera saber qué es lo que tiene que comer o no para mejorar su salud y prevenir enfermedades. Pero ese conocimiento, lógicamente, está muy lejos todavía, ¿no? Estamos ahora dando los primeros pasos. Digamos que estamos acumulando evidencia a nivel fundamental, en la parte de abajo del iceberg, ¿no? Eso ya sería la punta y todavía queda mucho por hacer. ¿Y en vuestro laboratorio, en vuestro equipo de investigación, qué estáis ahora trabajando? Pues mira, ahora precisamente estamos dentro de esta línea, que te comento muy general. Nosotros en lo que estamos trabajando es en intentar ver qué actividad neuroprotectora frente a enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, para prevenirla, sobre todo, pueden tener algunos componentes que están en alimentos y en sus productos alimentarios, que no tienen mucho valor, que se desechan, pero que todavía son ricos en componentes que también están en el alimento en cuestión, ¿no? Por ejemplo, hemos trabajado también con sus productos de la industria de los cítricos. Todo el mundo sabe, a lo mejor, que una naranja o el zumo o lo que sea tiene compuestos que pueden ser positivos para la salud, pero también en lo que se tira, entre comillas, ¿no? En la piel de la naranja y en la pulpa que queda después de procesarla para producir zumo, por ejemplo, pues queda una gran cantidad de compuestos que se pueden aprovechar y que pueden tener una cierta bioactividad. También en microalgas o en algas que no tienen un valor comercial, ¿no? Y que se llaman algas invasivas y que no realmente pueden ser incluso ¿cómo diríamos? Una amenaza para el ecosistema, ¿no? En algunos sitios, pues se pueden aprovechar a lo mejor y tener este tipo de compuestos para poder desarrollar otro tipo de alimentos, ¿no? Que sean
objetivamente, o sea, con un objetivo final que sean capaces de prevenir el Alzheimer en este caso. La contraportada. Bueno, y ahora llega el momento de hacer una contraportada sonora de tu libro, Miguel. ¿Qué se encontrarán los lectores o lectoras que abran las páginas de este texto? Bueno, yo lo que he intentado sobre todo es dar una perspectiva de lo que dice la ciencia, ¿no?, en torno a todos estos temas, sin intentar ni mucho menos convencer a nadie de lo que quiera y tampoco desde un punto de vista extremista. O sea, simplemente lo que creo es que tenemos que tener claro cuando uno toma una decisión de alimentarse de una u otra manera, sobre todo cuando piensa que va a ser para su bien, ¿no?, porque quiere estar saludable o quiere mejorar su salud, que sea fundamentada en lo que dice la ciencia y no, pues bueno, por el ejemplo que ponía antes, por ejemplo, decir, no tengo ningún problema, pero voy a dejar de tomar leche y tomo una bebida de soja y así voy a estar mejor, ¿no?, cuando no hay ninguna evidencia, o voy a dejar de comer gluten sin tener ningún problema, ¿no?, sino que uno pueda tomar decisiones fundamentadas en la ciencia si es que le interesa esa perspectiva, ¿no? ¿De qué sirve la ciencia si no hay entendimiento? Tú eres un divulgador muy activo, aparte de investigador con éxito, y me gustaría preguntarte, ¿por qué crees que es importante que la comunidad científica divulgue sus investigaciones, además en concreto en un ámbito tan sensible como este de la nutrición? Bueno, en general yo creo que en todos los ámbitos de investigación es importante, ¿no? Al final nosotros hacemos un trabajo que es muy específico, muy, digamos, especializado, ¿no?, y para un foro muy restringido en cuanto al detalle al que vamos. Entonces yo creo que es importante intentar hacer ver a la sociedad también qué es en lo que estamos trabajando, ¿no?, y que esos resultados de investigación puedan llegar a la sociedad de manera que cualquiera pues pueda tener acceso a ellos de una manera más o menos sencilla, que se puedan entender y, por supuesto, en el campo de la alimentación, imagínate, porque hay mucho interés. Al final, todos somos consumidores de alimentos, no es como otros campos a lo mejor en el que a uno no le puede interesar. Comemos todos los días y al final a todo el mundo le interesa saber qué es lo que está comiendo, qué actividad o qué efectos puede tener para su organismo y cómo puede mejorar, ¿no?, la alimentación. O sea que es una labor que yo creo que es importante, ¿no? Pues Miguel, muchísimas gracias porque has sido breve, pero creo que nos has dado explicación sobre varios productos y varios alimentos clave que vemos en titulares y que has explicado por qué sí y por qué no es bueno no tomarlos y en qué medida. Muchísimas gracias. Pues nada, gracias a ti, Carmen, y gracias también a vosotros, a todo el Departamento de Divulgación, por darnos voz a los investigadores, ¿no?, y por intentar hacer esa labor de acercar la ciencia a la sociedad, que yo creo que es fundamental. Pues hasta aquí llega esta entrega de Ciencia para Leer. No olvides que el libro Los falsos mitos de la alimentación y el resto de la colección que sabemos se pueden encontrar en cualquier librería de tu ciudad. Además, todos los títulos están disponibles en formato papel o en versión electrónica en las páginas web editorial.csic.es y catarata.org. En el sonido y la producción, como siempre, han estado Mónica Fontella y Erika Delgado y Carmen Guerrero en la redacción y locución. Nos vemos en la próxima y, mientras tanto, disfruten de la lectura.